Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Aquí estamos, la nave del misterio, en busca de nuevos rumbos. Hablábamos antes de leyenda, de crimen también. Conectábamos con José Manuel Nieves para saber qué hay de cierto, de mito y de ciencia pura y dura en ese extraño pez, ¿no? Con el cráneo transparente y los ojos tubulares, formas dignas de la ciencia ficción antigua y que están ahí, viviendo en nuestro planeta. Y adelantábamos, entre otras muchas cosas, vamos a viajar a la provincia de Cuenca, que había una serie de informaciones como para hacer dudar, ¿no? Carmen, recopilamos lo que sabemos hasta este instante, porque en el tiempo del boleto informativo hemos seguido indagando sobre esa rata gigantesca, sobre todo la de China, la que se habla de última hora, de 3 kilos, como ejemplo de cómo están sobrealimentadas algunas y que son auténticos monstruos vivientes. Pues ha sido capturada al sur de China, en una zona residencial llamada Fuzhou. La persona que la capturó dice que la tiene todavía viva porque estaba entre la multitud. Al parecer había ido a uno de los mercados, de los grandes mercados que hay en China. La multitud la había rodeado y este hombre fue y la capturó por su cola. Dice que la sometió, la inmovilizó por el cuello y la metió en un saco. Dicen que puede pertenecer a una especie nueva o ser un extraño ejemplar de rata de bambú. Estas ratas normalmente no superan los 18-20 centímetros de longitud total, pero ya solo la cola de este ejemplar, como apuntábamos antes, mide 30 centímetros y llega a pesar, Iker, 30 kilos. Están esperando que sea investigada por zoólogos para ver de qué especie se trata. A no ser que sea, como decimos, la posibilidad de un montaje. Que también puede ser. Que eso queda ahí siempre. Claro, la historia de ratas gigantes, pues está ahí, documentada en algunos otros casos. Bueno, claro, lo de gigantesco habría que tomarlo con mucha precaución, pero lo que sí llamó, repito, muchísimo la atención es una información que dimos en la televisión sobre el rey de las ratas. Creo que el primero en contar esto fue Luis Miguel Domínguez, y luego Carmen con una noticia, creo que era de Rumanía, o de Eslovenia, de algún país antiguo, donde se habían encontrado fosilizados ya, momificados mejor dicho, ejemplos de una especie como de ovillos hechos por decenas y decenas de ratas que viven así en comunidad. Las últimas que se han encontrado han sido en 1986 en Francia y en el año 2005 en Boruma, en el área de Estonia. Estonia, exactamente, eso es. En Estonia se han encontrado auténticos racimos de ratas momificadas que viven enlazadas por las colas. Claro, eso es. Por eso se le llama el rey de las ratas. Al parecer, al estar en espacios pequeños, con los excrementos o incluso con la sangre que llegan a hacerse pues por mordiscos, heridas, sus colas van quedando entrelazadas y se convierte en un auténtico ovillo de 35 a 50 ratas, por ejemplo. Este ovillo en un momento dado ya no puede ni moverse y cuenta la leyenda que hay determinados roedores que pertenecen a su mismo nido, a ese mismo nido de ratas, que como este rey de las ratas ya no puede ni moverse, pues incluso le proporcionan comida. Pues ¿qué os parece si a estas horas de la noche, ya profunda, nos administramos una lección de zoología y de naturaleza, y además de una forma, como siempre, didáctica? ¿Cómo no? ¿Quién tiene que estar al otro lado? Pues Luis Miguel Domínguez, nuestro querido amigo, el naturalista y autor de algunos de los mejores documentales que se han hecho en este país sobre animales y sobre tantas y tantas cosas. Luis, mi compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues encantados de escucharte. Tú nos hablabas del rey de las ratas y yo alzaba una ceja diciendo, pero ¿será esto verdad? Cuando he empezado a ver fotos momificadas de estas ratas que viven como si fueran uno, aunque sean decenas, yo dije, una vez más, Luismi, me has matado. O sea, esto es de verdad, esto es terrible y esto ocurre. Sí, claro que ocurre hace mucho tiempo, y precisamente los zoólogos rusos, sobre todo, han sido los que este asunto lo han retratado de manera impresionante y lo han documentado científicamente. Se conoce como el rey de las ratas, entre otras cosas, porque esa aglomeración de ratas se supone el trono sobre el que se asienta una rata superior, ¿no? Esta es la parte, si queréis, de leyenda, pero es muy curioso porque desde hace ya, desde el siglo XVI se habla de esto. Ese grupo de ratas lo que hace es construir un trono con sus colas, un trono que es para el rey de las ratas. Las ratas, por otra parte, son animales muy sociables y muy sociales, su sociedad está muy organizada, y no es de extrañar que el liderazgo provoque esta situación que los científicos desde luego han documentado. Hay muchos datos, aparte de esos seres momificados. Yo he visto incluso dibujos, grabados y demás de muchos naturalistas del siglo pasado y de este siglo,
Pero en fin, la leyenda es esa, es el trono para el rey o la reina de esa agrupación, de ese colectivo tan increíble que es el de las ratas. Luis Miguel, y la realidad es que, por ejemplo, debajo de nuestras ciudades puede haber estas comunas de ratas que no se pueden mover, que están atrapadas. ¿De dónde viene esta conducta o por qué en lo científico, en lo real? Porque nos parece casi más asombroso que la propia leyenda, ¿no? Que no se puedan mover y que otras las vayan alimentando. Sí, bueno, esto es algo que es muy curioso porque concretamente la Ratus norbergicus, que es la rata de alcantarilla, la rata que habitualmente, en fin, está distribuida por todo el planeta y que está más apegada a nuestra forma de vivir, pues tiene clanes que son ciertamente cavernícolas del todo, incluso no ven nunca jamás la luz del día, ¿no? Yo he convivido con esas ratas, recuerdo cuando hicimos la serie Fauna Callejera en el Paseo de la Castellana de Madrid, a 22 metros de profundidad, estuvimos grabando durante semanas un grupo de ratas que evidentemente eran cavernícolas del todo y que se movían a través de los ultrasonidos, casi como los murciélagos, ¿no? En cambio te puedes encontrar otros grupos de ratas que viven en el exterior y que son capaces de compartir el ecosistema con los gorriones y con las palomas y con el propio hombre, ¿no? Claro, estas ratas tienen dificultades en ocasiones para encontrar la biomasa que precisan. Y por otra parte hay que decir, y yo rompo una lanza, que son necesarias en el gran organismo de la ciudad, ¿no? Claro, porque la mala fama que tienen, esa parece que va a durar siglos, ¿no? No, es que es una mala fama que viene sobre todo apoyada en aquella peste bubónica que, como sabéis, era producida no por la rata directamente, sino por los insectos que vivían en el pelo de la rata y que parasitaban sobre el hombre y que eran vectores de enfermedades, como es el caso de la peste bubónica. No es que la rata directamente mordiera al hombre y le provocara la peste, sino que una especie de piojo, una pulga completamente que llevaba la rata, pues permitía que esa enfermedad se transmitiera, y por eso se tiene tan mala fama este animal, además de otras cosas. Pero no hay que negar, y esto se comprobó en Nueva York en los años, que una población determinada de ratas en el subsuelo es fundamental para que una ciudad a veces no reviente por la acumulación de metano. En ocasiones la basura ahí abajo provoca, sobre todo a altas temperaturas, acumulación de gas metano que puede reventar calles enteras. Y esto pasó en Nueva York concretamente cuando se decidió atacar a las ratas de manera contundente y hubo, en fin, un trabajo contra la plaga aparente bastante importante. Reventaron algunas calles justamente por la acumulación de metano. Y las ratas lo que hacen es remover esos detritus, esa especie de tubo digestivo, ¿no?, que está ahí debajo, ¿no?, de nuestros pies en las calles. Y por tanto es muy importante que haya un grupo de ratas, que siempre existan ratas en la ciudad. Esto lo saben bien las personas que trabajan para nuestro bienestar, ¿no? Es necesario que haya ratas, sin duda, ¿no? Claro, que cuando están abajo no importa. Lo malo es cuando suben a la superficie y te las encuentras. Pero hay que entender que somos un animalito muy desorganizado y que producimos muchos detritus y que cada vez que uno tira de la cadena y aquello va hacia abajo, nadie piensa qué pasa con eso, ¿no? Bueno, pues ahí hay un montón de trabajadoras, millones posiblemente. Siempre se ha hablado de unas ratas por habitante aproximadamente en ciudades como Madrid. ¿Cuántas, Luismi? ¿Que hemos tenido algún problemita ahí de sonido? 7 ratas por habitante. 7 ratas por habitante. Sí, la cuenta, si en Madrid hay en torno a 5 o 6 millones de habitantes, pues poneros a multiplicar, ¿no? Madre mía. Pero prefiero claro, que no. Pero claro, estos animales están removiendo el detritus que todos generamos y están evitando que, insisto, haya acumulaciones tóxicas que pondrían en peligro nuestra convivencia en la ciudad, ¿no? O sea, oye, Luismi, una cosa muy importante, y que es que la gente quiere saberlo porque no sabemos si estamos frente a un montaje, qué posibilidades hay. Ya sabes que hay que tener cierta cautela con las informaciones, pero nos hablan de China y se ponen incluso algunas fotos de algunas ratas que pueden llegar a pesar, en rata callejera, 3 kilogramos de peso, muy grande de tamaño, de aspecto un poco feroz, y que deben estar causando problemas. ¿Esto es posible o es leyenda? Hombre, vamos a ver, fíjate, yo cuando he leído esta información y en fin, escuchando vuestras palabras, he recordado que muy cerca de nosotros pues tenemos algunos ejemplos de gigantismo que se da en especies concretas. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Baleares, y concretamente hay una subespecie del lirón careto que todos conocemos, ¿no?, en la península, que es una especie de ratón muy bonito, con la carita así, con un antifaz. Concretamente en la isla de Formentera se da un gigantismo de este animal, ¿eh? Este mismo animal que en la península ibérica, el Heliomis quercinus, así se llama, tiene un tamaño. Resulta que en esa isla del Mediterráneo
casi duplica ese tamaño, ¿no? Es decir, que hay zonas donde hay subespecies, variedades de una misma especie que pueden alcanzar unas dimensiones importantes. Hablan... Perdóname, Carmen, Sí, lo primero que hay que ver es de qué especie de rata se trata. Si desde luego la Ratus norbergicus o la Ratus ratus, que son las ratas más habituales, la campestre o la gris, pues claro, sabemos que hay una geometría, bueno, que se puede dar algún ejemplar, como en el caso de los seres humanos, y personas que son especialmente gigantes, ¿no? Pero no tanto una especie de rata monstruosa, que hombre, de darse, y si ciertamente es así, a lo mejor estamos hablando de una nueva especie, claro, indudablemente, ¿no? La información habla de la rata de bambú de Sumatra, que es muy parecida a esa y que dice que puede alcanzar hasta los 75 centímetros de longitud y pesar hasta 8 kilos. Hombre, tenemos ejemplares, claro, de especies que no son del género Ratus, no sé, los coipúes, por ejemplo, o incluso la propia capibara o chihuir, como se la llama en Venezuela, que no deja de ser un roedor gigante. De hecho, es el roedor más grande que tiene este planeta, ¿no? La capibara es un animal que te muerde y te arranca una pierna, vamos, es una cosa espectacular, ¿no? Yo tengo un cráneo en mi casa, ¿no?, de capibara, que es exactamente igual que el de una rata, pero claro, gigante. Lo que pasa que sí sabemos que se tratan de géneros distintos, no los podemos llamar ratas como tal, y evidentemente Asia y el sudeste asiático está aportando continuamente nuevas especies, ¿no? En la medida en que el hombre va avanzando y la ciencia también, encontramos taxones distintos, ¿no? Pero en fin, si hablamos de la rata de toda la vida, podemos estar hablando de un ejemplar especialmente grande, pero de ahí a pensar que hay una especie concreta gigante, bueno, ya lo dirán los zoólogos, ¿no? De todo caso, tú decías, Iker, que tenía una cierta agresividad y que el bichito tenía una pinta muy fea, ¿no? Porque evidentemente un macho adulto de una de nuestras ratas, en fin, las hemos filmado muchísimo en el subsuelo de Madrid, como os digo, te hacen frente, te hacen cara, es un animal poderoso, muy organizado. El tema de la rata es muy interesante porque son animales apasionantes en cuanto a su organización, ¿no? Hay un olor de la muerte que ellas detectan, por eso no funcionan los raticidas tan bien, porque cuando una rata se ha envenenado por un raticida, empieza a emitir un olor que avisa al resto, y por eso es muy difícil que las ratas acudan al veneno. Después de que hayan fallecido 2 o 3, el personal deja ya de pasar por ahí porque estas avisan, ¿no?, con su olor de que aquello no debe tocarse. Es un animal muy evolucionado, muy interesante. Y anda que eso no es misterioso, Luismi, esas cosas que vosotros observáis, que esos comportamientos comunes, ¿no?, que da la sensación de que hay una especie como de ordenanza común, no sé si genética, pero son individuos independientes. Hay una sociedad y un carnet de identidad, evidentemente, entre clanes de ratas. Cuando las ratas, la manera de enloquecer perfectamente, si alguien cuidara en cautividad una rata de alcantarilla, imaginaros que se captura una rata de una alcantarilla, se la mete en un terrario, si le cortan las vibrisas, que son esos bigotes largos que ellas están continuamente acicalándose, enloquecen absolutamente, porque en el medio en el que viven no es solamente el olfato y la vista y el oído, son fundamentalmente las vibrisas, esos bigotes enormes, las que les hace diferenciar a una rata Martínez de una rata Gómez, y por tanto hay un olor del clan, hay un carnet de identidad, una identificación clarísima de los clanes, y no pensemos que entre las ratas, que las vemos así muy juntas y muy a su rollo, no hay una organización verdadera. O sea, es algo muy parecido a nuestra sociedad, y por eso ha fascinado tanto al ser humano, a la vez que nos ha dado tanto asco, ¿no?, y tanto reparo, porque es un animal muy parecido a nosotros en el comportamiento social. No nos extraña que produzca eso, y la gran pregunta sería quizás si antes de la época de la peste, de la terrible muerte negra, quizá el concepto del ser humano era distinto, ¿no?, en torno a este animal. Totalmente. Esto pasó en el medievo y pasó en Europa, pero tenemos muchísimas sociedades, y entre ellas la China. Fijaros el año de la rata en su propio calendario y tal. Pues realmente la rata es un animal que no tiene la mala fama que tiene aquí. Lo nuestro está clarísimamente engarzado con ese periodo nefasto que fue el de la peste que asoló a toda Europa, pero fíjate, yo recuerdo como anécdota cuando empezamos a grabar Fauna Callejera, como el equipo técnico, los operadores de cámara de Televisión Española, todo el equipo al que yo dirigía, más de 30 personas, no podían ni ver a la rata, como es lógico, siempre se la ve encorvada, en la oscuridad, entre las ruedas de un coche, en fin, un animal que da asco, ¿no? Cuando tú ese animal lo capturas, lo llevas a un terrario,
ves cómo se limpia, cómo se acicala, de repente pasa de ser una negra sombra a ser un animal, a ser un ser vivo que tiene su curiosidad y que tampoco se aleja tanto de un hámster, ¿no? La cola desnuda de una rata, y esto también se ha estudiado, provoca especialmente en las mujeres, en el género femenino, y esto no es ninguna broma, ni es una broma chista, pero es verdad, se ha identificado la cola desnuda de una rata, a diferencia de la cola peludita de un ratón, como un hecho que también incomoda al género femenino. Esto se ha investigado de forma increíble, ¿no? Pero es un animal que cuando lo metes en un terrario y lo ves de cerca, te quitas todo el halo de misterio y de asco que da verlo ahí, donde casi siempre lo solemos ver, que es en torno a la basura y tal. De repente se convierte en un ser más que fascina a muchas civilizaciones, y entre ellas a la China. Sin duda en Asia se siente veneración por las ratas también, ¿no? Sin duda, Luis Miguel Domínguez, la rata, pero podría ser cualquier animal, ¿verdad? Podríamos hablar igual de las abejas, de las hormigas, cada animal un mundo. Las comunidades animales creo que han sido además muy investigadas, abejas y hormigas, tengo yo entendido, porque parecía que había eso, una orden no escrita, no transmitida. ¿Cómo saben las hormigas pequeñas que tienen que hacer estos recorridos? Y creo que ha habido sesudos investigadores que han pasado su vida examinando hormigueros y sorprendidos de dónde sale ese aprendizaje, ¿no? Pues otro día, Iker, cuando tú quieras, hablamos de una cosa que se llama la hormona social, y que a través de la trofalaxia, que es esa acción en la que vemos a las, por ejemplo, a las hormigas o a las abejas tocarse con la boca, ¿no? Y con las antenitas, ¿no? Se están pasando la hormona social. Se están pasando algo que genera, en este caso concreto, en el caso de las abejas o en el caso de las termitas y de las hormigas, que genera la reina y que ordena absolutamente en décimas de segundo a millones de ejemplares. A través de una cosa que se llama la hormona social, que es muy parecido a lo que vosotros hacéis en la radio esta noche, ¿eh? Es un medio de comunicación antiquísimo, como el propio hombre, y que desde luego en el caso de los insectos sociales ha sido muy estudiado y es muy interesante para entender el mundo y para conocernos, ¿no? En definitiva. ¿Cuánto nos queda por aprender, eh? Y desde luego qué placer escucharte, Luis, una lección cada vez, y seguro que cada animal tiene su misterio, su enigma, su código. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo y buenas noches, y que nadie duerma mal hoy pensando en las ratas, salvo en la rata presumida. A mí ya me has dado la noche, Luismi. La rata presumida, pensad en la cola de caballo y en fin, cosas bonitas. Sí. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un beso para todos, adiós. Me dices, Carmen, que incluso hay en algunos museos ejemplares momificados de estos reyes de las ratas. Sí. Podemos ver algunos ejemplos si viajamos, por ejemplo, a Alemania, a una localidad que se llama Altenburgo. En el Museo Mauritanium hay momificado un rey de las ratas que son 32 individuos, o sea, 32 ratas. Incluso hay fotografías, aquellos que se quieran meter en internet y buscarlo, que fueron encontradas en 1828 en la chimenea de un molinero, que escuchaba como ruidos, y después de muchos años, al limpiar el conducto de la chimenea, se encontró con esos 32 individuos enlazados, esas 32 ratas enlazadas por las colas. También en el Instituto Zoológico de Hamburgo se pueden encontrar ejemplares conservados en alcohol. En Gottingen, en el Museo Zoológico, también hay conservados en alcohol, y además se muestran incluso los rayos X que han realizado de sus colas, como han quedado completamente entrelazadas, que ya no podían ni siquiera separarlos por los nudos que tenían esas colas. En el Museo de Nantes hay 9 individuos también que están conservados momificados. O sea, que existe, que no es ninguna ficción. No es ninguna contamos, ficción. Parecía que era una leyenda, ¿no? Y claro, lo que sí es leyenda es que hay una rata más grande, aunque no lo sepamos ahora con certeza, que se posa encima de todo ese nicho, esa cama que han hecho las colas de decenas de ratas. Claro, eso sí es leyenda, pero lo del rey de las ratas, esas ratas que se quedan pues por los excrementos o por la sangre unidas, es cierto, y hay fotografías, aunque son repulsivas, pero aquel que las quiera ver, como repulsivo es, fíjate hasta dónde llega la moda, Iker, que lo estoy viendo porque apenas hace una semana que termina la feria de moda de Londres, ¿no? Y un diseñador francés ha hecho pues como si fuera un pasamontañas de estos que llevábamos de niños, que solo se nos ven los ojos, pero con cuerpos de ratas y de ratones. Están las fotografías, ninguna mujer
va a comprarle a este hombre un Pero pasamontañas ¿los de esto. cuerpos o con piel? No, con las patas, los ojos, los bigotes, con las orejas, con las colas. Es que la fotografía es, vamos, Yo creo que es horrible. que la moda siempre ha sido, en muchos aspectos, la excentricidad raya la estupidez más profunda, ¿no? Sí, además el tema de las ratas supongo que lo buscará para provocar, porque efectivamente, como muy bien decía Luismi, es una historia que siempre ha provocado cierto reparo, sobre todo en la civilización occidental. Fíjate que en el mundo de las leyendas urbanas hay incluso leyendas muy recientes que tienen las ratas, la famosa de las latas de refresco, en las cuales se avisaba a la gente que no bebiesen directamente de la lata. Cuidado que esa leyenda urbana Pero ha es que hecho eso es perder verdad, muchas ¿no? ventas, ¿eh? Sí. ¿Ves? Mira, la pregunta que acaba de hacer Carmen es la leyenda urbana en formación aquí, en este preciso instante, pero eso es verdad, ¿no? Pues afortunadamente no. No, pero hay una cosa que sí que es verdad. Sí, Vamos bueno, a ver, pues cuando El primero que cuente, Santi, lo Vale, que es la vale. leyenda, para que la gente lo entienda. La leyenda consiste en que las ratas en los almacenes caminan por encima de la cantidad enorme de latas que hay acumuladas, orinan, lanzan excrementos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso puede provocar una septicemia que puede llegar a ser mortal en caso de ser ingerido por vía oral. Claro, sobre todo cuando cogemos la lata. Mira, caramba, Santi, me estás dando la noche porque tengo Sí. aquí una lata. Espera, que ahora viene la parte buena. Y claro, pero la leyenda cuenta que en esos almacenes esto se deposita ahí. ¿Y qué hacemos con una lata? A diferencia de una botella que iba con su chapa, ¿no? O con su envoltorio. Que Pues vemos beber directamente directamente y tocar los labios con la lata. Sin y se limpiarlo. generó una polémica, y durante mucho tiempo yo veía a la gente frotando con las servilletas las latas. Yo cuando me acuerdo lo hago, ¿eh? Claro, porque había Pues- calado en nuestro inconsciente, ¿no? A tal extremo llegó la leyenda urbana hace unos años que en España la Unión de Consumidores y Usuarios, la OCU, hizo un estudio sobre el tema para ver si era cierto. Entonces, en diferentes puntos de España, en diferentes puntos de venta, empezó a coger al azar latas de refresco de todo tipo, una muestra importante, y las llevó a analizar, a ver qué contenían esas latas. Afortunadamente, en una muestra grande de latas, lo único que respiramos. encontró la OCU fue polvo. Es decir, sí convenía limpiarlas, porque no es agradable tragarse el polvo de vaya usted a saber qué almacenes, pero desde luego ningún resto biológico identificable por los laboratorios a los que Y fueron dentro de llevadas. unos años se sabrá que no, porque como nos ocultan tantas cosas, yo qué- ya no me qué creo era la nada. verdad? ¿Qué era lo que tú decías que era verdad? ¿Que había algo de verdad? Eso, que decían que sí que habían encontrado los mismos datos, decían que al realizar los análisis sí que habían encontrado excrementos de rata, no solamente el orín, sino también excrementos de rata en muchas de esas latas que habían Eso analizado. es lo que circulaba por los mails. O sea, lo que sacó la OCU, que yo soy... Caldo de cultivo de Yo internet, soy ¿no? miembro y recibo el boletín, y me hizo precisamente mucha gracia. ¿Tú eres cuando- miembro de la OCU? Sí. Así es que te pegas, Santi. Examinador de... Y cuando recibí el boletín de ese mes, me hizo mucha gracia que se hubiesen ocupado de un tema que es leyenda urbana y tal. Y efectivamente, el informe oficial de la OCU, el bueno Pata Negra, dice que las latas están bien. Ya, por si acaso la Oye, es muy limpio. interesante todo eso, ¿eh? O sea, que ya nos pueden tratar bien, ¿verdad, Carmen? ¿Eh? A nosotros, que tenemos aquí a un señor de la OCU, que si no va a ir con la maza. También tenemos a Jesús Soria aquí en la cadena SER, ¿no? Con sí. un programa maravilloso que examina cosas. Pero claro, es que la gran pregunta es, ¿qué bien, nunca mejor dicho, hablando del rey de las ratas, qué bien enmadejadas están algunas leyendas urbanas? Porque se hacen siempre para que sean creídas. Algo increíble no te lo vas a creer. Y oye, ¿quién será el primero que, si se le ocurre, la idea es como el inicio de los chistes, ¿no? Yo creo que es un misterio, que cuaja la idea, que se va propagando, y se va propagando porque puede ser perfectamente Ya, pero asumible. luego te encuentras que muchas de esas leyendas urbanas a veces se convierten en realidad, y que sí que ha habido animales, roedores que han caído en latas, por ejemplo, de verduras, y se han encontrado, Sí, y han claro. salido las Por fotografías. eso es Que posible. los interiores de las latas ya es otra historia. Claro, es porque que ahí se han muy encontrado larga. cada cosa. En fin, déjalo, Santi, déjalo. Vamos a viajar a una provincia de España, yo creo que, como decíamos antes, maltratada en muchas ocasiones por historiadores, por viajeros, no sé bien por qué, y llena de misterio, llena de tesoros de los que enamorarse. Pero vamos a un lugar quizá también un poco oscuro por su pasado. Le voy a pedir a nuestro compañero José Antonio Hernández que incluso poco a poco vaya variando el lecho musical, y quiero leeros una página de esta antes mencionada guía secreta, guía oscura de Cuenca. Decía el gran Eugenio Noel, escritor, al pasar por Cuenca, hacía una reflexión hace ya mucho tiempo que se puede leer ahora en estas viejas páginas amarillentas y que expresan perfectamente el espíritu de una ciudad, yo creo que encerrada en sí misma en algunas ocasiones,
y, como decíamos, con muchos secretos, aún por ser desvelados. Decía: Cuenca es una de las capitales más desagraciadas de España. Nadie hace caso de ella. Y, por si era poco, sufre uno de esos sanbenitos con que criticamos lo que no estamos ni acertamos a arreglar. Ser de Cuenca, o un suceso ocurrido allí, nos hace sonreír. No sabemos por qué, pero reímos y nos hacemos guiños, como si estuviéramos cerca del secreto o de alguna graciosa cosa. Y Cuenca, sin embargo, es una de las más bellas ciudades de España, muy religiosa, bellísima, llena de misterios, y que tiene un ideal: que la dejen en paz. También Federico Muelas decía: Cuenca resignada, que lleva esperando muchos años su incorporación definitiva a la vida española más fecunda. Recompensa pródigamente a quien la visita, dejándole en el alma con el gozo de la semilla y la inquietud, la severa preocupación o la tremenda pregunta que ella misma formula, misteriosa y clara. Quien la visita quedará prendado en las redes de su encanto. Cuenca es así. Cuenca, la capital y la provincia. Lo que no sabíamos, porque quedan cosas por descifrar, es que había hallazgos arqueológicos, lugares de sacrificios, entornos que queremos que conozcáis. Hay que tener más datos, porque nos habían comunicado que una de estas zonas, vamos a ver si lo aclaramos, se llamaba ni más ni menos que el Muértere. Y la verdad es que el nombre, por lo sonoro, lo contundente, impresiona. A estas mismas horas de la noche y se encuentra nuestro compañero Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, amigo Iker. Oye, ¿cuál es la leyenda? ¿Por qué estás exactamente a la vera de este lugar llamado el Muértere? Realmente el lugar huele a muerte y a muerto, Iker. Y te digo porque este lugar situado cerca de Garcinarro es increíble, no solo paisajísticamente, como también los hallazgos arqueológicos que hay por allí. Y la tradición cuenta, o sea, la población hasta hoy comenta que en esa región murieron muchas personas. Y por eso existen centenares, se habla incluso de miles de tumbas esparcidas en uno de los territorios más aislados y menos poblados de toda España. Eso seguro, porque estuvimos todo el día recorriendo el lugar y no hemos encontrado una sola alma en varios kilómetros a la redonda. Y este lugar entonces está marcado por la cuestión de la peste. Se habla que estas tumbas pertenecían a la época de la peste, pero posiblemente eso sea una leyenda, porque las tumbas que están escarbadas en roca, algunas extraordinarias, seguramente no sirvieron para enterrar a los muertos de la peste, ya que estos eran quemados o les echaban cal encima. No había tiempo para escarbar en la roca esto, ¿no? Y de toda manera, caminando por ese territorio esta tarde, junto con Emilio Villellas, nos tropezamos con restos humanos. Y ahora mismo, Iker, tengo en mis manos una tibia humana recogida en este lugar, tropezando, que digo, en el campo. Sobre el campo hay restos, muchos y muchos restos humanos, pedazos de osamentas, vértebras, tibias. Y como digo, sujeto en este momento una tibia que posiblemente pertenecía a un ser humano como nosotros hace centenares o miles de años. Me estoy imaginando entonces ahora mismo, Pablo, los típicos sepulcros horadados en la piedra viva y que son como una especie de cuadrícula, y no se sabe exactamente, o sea, la memoria popular lo relaciona con una misma época y con una cuestión, digámoslo así, luctuosa común, o sea, por ejemplo, la peste, pero no se sabe. Creo que tenemos conexión también con Emilio Villellas, que yo creo que es la persona que mejor conoce toda esa comarca y este concreto entorno que nos interesa esta noche. Emilio, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Hola, Emilio, encantado de tenerte aquí en los micrófonos de la cadena SER. ¿Cuántos años sin oírte? Habíamos escuchado la historia de 3.000 tumbas incluso. Yo no sé si es exagerada o no, pero desde luego 3.000 tumbas o sepulcros en la piedra nos parece una barbaridad, y sobre todo qué poca publicidad, ¿no? Qué poco conocimiento hay de esto. ¿Es cierto? Es absolutamente cierto, pero no es una historia reciente, es una historia que lleva ya mucho tiempo. Llevo mucho tiempo investigando toda la zona esta. Es una zona increíble, una zona solitaria, una zona realmente encantadora en cierto sentido y un poco lúgubre en otros sentidos, ¿no? Evidentemente no sabemos si hay 3.000 tumbas. Hay demasiadas, pero también, por simple lógica,
es un poco absurdo pensar que eso ha sido el origen de la peste que asoló Europa en el 347, creo que recordar que era. Asoló Europa, España, millones de gente muerta por la peste, pero evidentemente esas rocas no, esas piedras tan bien labradas para construir esas tumbas, algunas de ellas impresionantes, algunas dobles, no coincide con la ¿Tumbas peste. dobles? Sí, ¿Emilio? tumbas dobles, pero además perfectamente labradas y con tiempo y trabajo, ¿no? Son tumbas realmente importantes, muchas de ellas son tumbas realmente importantes, con lo cual se complica mucho la historia. Y se extienden por una zona bastante yerma, Emilio, o sea, una zona que no tiene otras documentaciones a nivel de arquitectura o de algún elemento que lo permita datar. No puede haber total cantidad de tumbas y también hechas sin una ciudad, sin restos de una ciudad. Y desde luego restos de una ciudad, básicamente no hay nada, prácticamente nada. Prácticamente nada. Prácticamente nada. Hay una cosa muy interesante que nos da una pista, que ya hemos formado una teoría sobre esto, que por lo menos la única que se puede ajustar un poco racionalmente, ¿no? Y esa pista nos la da una cruz de la Orden del Temple que está en una roca a la entrada del evento, ¿no? En la entrada de toda la zona esta. ¿Aparece una cruz del Temple? Sí, una cruz del Temple perfecta en la entrada del pasadizo, digamos el acceso a toda la zona esta, ¿no? Y la documentación histórica, Emilio, digamos, o los investigadores que en tiempo más remoto se hayan interesado, ¿no?, por esta región, ¿qué decían? ¿Qué comentaban? ¿Cuáles son las hipótesis, digámoslo así, que han llegado a poder tener un halo más científico? Hipótesis que yo sepa no hay ninguna. No hay ni siquiera conocimiento en la mayoría de la gente. Incluso la gente del pueblo pues lo trata como una cosa secular, pero que realmente tampoco la visitan mucho porque siempre hay gente supersticiosa y no es un sitio para ir solo la gente que no esté acostumbrada a estos sitios, y por lo mucho menos cuando anochece, claro. ¿Por qué? Porque todo se vuelve, imagino, un poco lúgubre, ¿no? Y no apto para todos los públicos. Sí, no lúgubre depende de la hora que vayas, claro. Y tan lúgubre también por la cantidad de tumbas que no tienen explicación. La única explicación razonable que yo he llegado a concebir es que en el frente está la Sierra del Medio. La Sierra del Medio es una zona impresionante de la provincia de Guadalajara que cubre Guadalajara y Cuenca. Son muchos y muchos kilómetros de una sierra que es absolutamente una muralla. Esa sierra ha servido ha tenido infinidad de guerras con los árabes, con los visigodos, y ha sido un frente de batalla siempre. Entonces, lo más razonable, a mi juicio, es pensar que haya habido una especie de destacamento durante muchos años, militar, y probablemente con algún personal civil, con mujeres también, porque seguramente que eso ha sido un conflicto de muchos años, y la gente que iba a la sierra, a la guerra, pues los que morían los traían a el recinto. Probablemente allí ese conflicto pues duró años y años, con toda seguridad. Es la única explicación plausible que a mí se me ocurre, porque después de tanto tiempo por allí es imposible pensar que una necrópolis tan grande, tan extensa y con unas tumbas tan perfectamente hechas no es una cuestión ni de peste ni de otra ciudad cercana. Tiene que ser algo, la única explicación razonable, puede que esté equivocado, pero una explicación razonable es esta. Ahora quiero preguntar otra cosa, Emilio, pero te voy a preguntar en un minuto, que es por qué esta especie como de abandono o de desinterés. Pero Pablo, antes, porque nos estáis dejando alucinados, estamos aquí todo el equipo escuchándoos, ¿no? Ahora, qué maravilla que en España, en la puerta de al lado, tengamos cosas que se han quedado como en una burbuja del tiempo. Primero, por qué la gente, la memoria popular, le llamaba el muértere, aunque ahora lo entendemos, pero con esa sonoridad tan terrible, ¿no? Y segundo, Pablo, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Porque mi promesa esta noche era esa: interrumpir a nuestros compañeros en su rodaje, en su investigación. Creo que ahora estáis cerca de la zona de Pastrana, maravillosa, pero ¿qué te ha impresionado como imagen, Pablo, como foto de lo que has visto en esa zona del Muértere? Las formaciones rocosas y también una área que llaman el Castillejo. Es como un gran templo con tres habitaciones que apunta hacia el oeste, o sea, el poniente. Y en ese templo, todo rocas, estamos hablando de grandes construcciones en roca. Lo que me llamó la atención es como si fuera cortada como mantequilla. O
O sea, la gente que trabajó, que obró en toda esa zona, debían ser, digamos, grandes conocedores, ¿no?, de la piedra, esta gente, canteros, que dedicaron a hacer construcciones ciclopias. Eso es lo más interesante. Pablo, y sobre todo, ¿qué cantidad de tumbas para una zona con poquísima densidad de población? Esa frontera entre Guadalajara y Cuenca, que estará seguro entre las más bajas de España, ¿no? Sí, porque no se ha encontrado, como decía Emilio, poblaciones, grandes poblaciones. Era un lugar, yo diría que sería un gran camposanto, un gran centro espiritual. Es como decía también con Juan Ignacio Cuesta, que estuvimos ayer recorriendo la zona, como un sitio sagrado, un sitio donde la gente tenía que morir, o sea, o tenía donde dejar sus muertos, porque consideraban que ese lugar era especial. Y realmente las formaciones rocosas son extraordinarias. También Juan Ignacio lo comparaba a Marcahuasi, famosa Marcahuasi de Perú, ¿no? Esas formaciones rocosas extraordinarias estudiadas por Daniel Russo, ¿no?, peruano, en los años 60, años 70. Y sobre todo, antes, Pablo, cuánto trabajo, ¿no? Porque no es una tumba, no es arrojar cuerpos como se hacía en la peste, porque en la peste lo que se hacía habitualmente era las piras para que los cuerpos se consumiesen y no hubiese contagio. Lo de horadar la roca no es tampoco tan fácil, y había que generar un trabajo. Lo tuvo que hacer otra gente. Estoy recordando ahora en imagen, ahora mismo, pues las tumbas antropomórficas horadadas en la piedra, aproximadamente del siglo XII, que rodean el famoso pueblo de Ochate, ¿no?, en Burgos. Había que hacerlas, con su paciencia y conocimiento de causa. Además, huele a Ochate también este sitio, tiene algo de Ochate, quizá por sus tumbas, por el ambiente, aislamiento, eso es lo más interesante. Pero hay un lugar muy especial, Iker, que visitamos, que es el corredor, o un corredor de piedra llamado La Cava, o Corral de los Moros. Bueno, antiguamente se atribuía todo a los moros, no significa que esto sea de los moros. Es un pasillo posiblemente de más de 100 metros de longitud, de piedra, con más de 6 metros de altura, algunas rocas ciclopias, estamos hablando de rocas quizás de 10 metros de longitud, algunas de ellas, labradas por la mano humana, muchas de esas rocas, formando este largo pasillo que termina de forma abrupta, o sea, en un paredón también pétreo. Y es algo colosal, y uno se pregunta, ¿qué hace este pasillo sobre una montaña? Y al lado está este templo que te dije, que lo llaman el Castillejo, que da un abismo a un paredón rocoso donde se encuentra la Cueva de la Mora. Es todo un lugar mágico, lleno de leyendas. En esa Cueva de la Mora se habla también de un tesoro que existía antiguamente y que ya no está por ahí. O sea, es un lugar realmente extraordinario. Muy peligroso también, hay que caminar con cuidado porque te puedes caer por un abismo, a lo mejor de pronto caminas y caes en un precipicio. Eso sí, y mucho barro, mucho fango. O sea, es un lugar verdaderamente peligroso, hay que caminar con cuidado, principalmente en las partes más elevadas de esta sierra. Oye, Emilio, la sensación, como siempre, y por desgracia en este país, bueno, por desgracia o por fortuna, que nunca sabemos, ¿no?, que siga habiendo lugares un poco vírgenes, tumbas, número de ellas elevadísimo, región sin aparentes núcleos de población, misterio, ¿no? Hay que separar una cosa, que estamos hablando de dos temas que son diferentes, o sea, no están en el mismo sitio. O sea, están en la misma, digamos, en la misma cuerda de la montaña, pero a una distancia y además diferentes, ¿no? Perfecto, lo dejamos claro. Las tumbas que estamos en el Castillejo, estamos hablando, ese templo que evidentemente tiene todo el aspecto de un templo, es más cercano de los íberos que de los celtas, o es más cercano porque las tumbas están hechas en agujeros en la roca donde depositaban las tinajas. Curioso. Las paredes talladas que hay por allí, hay una que es la más impresionante de todas, que es una puerta, pero una puerta tallada como una puerta enorme que da justamente a poniente. Se ve la trayectoria del sol cuando se pone en la Sierra del Medio. Entonces ya son dos asuntos diferentes dentro de una misma zona. Oye, Emilio, y más aún todavía, ¿por qué vamos a decirlo, silencio o poco conocimiento, o por qué se sabe mucho de muchas cosas donde a veces lo que luego se descifra arqueológicamente hablando, lo que el visitante puede ver no es tanto, y lugares tan vírgenes, pero donde se ha invertido tampoco quizá en la investigación? ¿Por qué ocurre esto con esa zona, con estos misterios que estamos visitando con vosotros? Bueno, esa zona por su propia inaccesibilidad de los sitios. Estamos hablando de una cornisa en la roca que es el balcón de la Sierra del Medio. Yo le llamé el balcón del tiempo a esto porque hay diferentes etapas. Probablemente esto del Castillejo tiene más de 2.500 años o 3.000, ¿no? Qué bonito el balcón del tiempo. Sí. Qué bonito nombre. Es el balcón del tiempo porque realmente es toda una cuerda de riscos impresionantes
que se asoman a la Sierra del Medio que está enfrente. La Sierra del Medio es mucho más alta, mucho más salvaje, mucho más inhóspita y sobre todo es una zona que esa Sierra del Medio tiene muy poquitos pasos, o sea, tiene muy poquitos sitios donde salir de ella, ¿no? ¿Ha aparecido alguna cosa tipo pintura rupestre o algún otro resto que pudiera enlazar con lo espiritual? No. De pintura rupestre no, lo que hemos visto sí ha sido muchos petroglifos en diferentes sitios. Petróglifos también ahí. Sí, petroglifos ahí en diferentes sitios y además la mayoría celtíberos. Ajá. Pero hay mucha cantidad de petroglifos. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. En otra cosa que no hemos hablado, que todavía, que también es importante, teníamos 4 sitios importantes que ver, hemos cumplido con 3, hemos tenido con 3 y nos ha faltado el cuarto, que ya lo haremos en otra ocasión, que a mi juicio también es muy importante, llamamos la colina de la lluvia. No nos desveles más, Emilio, no nos desveles más, que hay que hablar otra noche de eso, ¿eh? no digas ni una palabra más, Emilio, qué bien, qué maravilla, desde luego que la España ancestral, mitológica, arqueológica, científica también, porque muchas veces los grandes hallazgos los han hecho personas que sobre todo tenían voluntad y fe, ¿no? Los grandes hallazgos, empezando por Altamira, es decir, gente que algo le llamaba de ciertos entornos y se iba para allí como un resorte y creía en esa fe de descubrir. Y yo sé que Emilio es un gran conocedor y le debemos mucho por el conocimiento arqueológico de esa zona, así que os enviamos un abrazo grandísimo, os dejamos de interrumpir en plena investigación y como decíamos antes en Vitoria, en la primera hora ya tendremos más datos. Emilio Villellas, amigo, y Pablo Villarrubia, compañeros, feliz investigación y ya nos contaréis. Muchas gracias, Iker. Buenas noches, Iker. Gracias. Pues es maravilloso, yo no sé qué será, qué dejará de ser, qué ocurrirá, lo sabremos, lo veremos, que es lo bonito, pero fijaos, no sé qué opináis, amigos, de la inaccesibilidad todavía hoy en un lugar, no sé, a 200 kilómetros de Madrid más o menos, o sea, que te impida la investigación, que siga habiendo secretos, no en las brumas de Indonesia o en los picos más altos del Tíbet, no, provincia de Cuenca como Guadalajara. Un lugar que por lo que nos han contado nuestros amigos huele sobre todo a antiguo, a historia de muy antiguo. Mientras estaba escuchando la entrevista, estaba repasando información sobre la zona y curiosamente descubrí que, por ejemplo, la santa patrona de Jabalera es Santa Brígida, que es una santa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque no es tal santa. Es una de tantas incorporaciones que hizo la religión católica de mitos célticos, de mitos centroeuropeos, y era, de hecho es una santa que se le atribuye en su vida de santa, entre comillas, ascendencia irlandesa, lo cual ya de por sí es muy celta, pero dicen los antropólogos que es una representación de una antigua diosa, la diosa Brit, que un dragón la protegió de una violación por parte de 4 terribles dioses que lujuriosos pues la pretendían. Y parece ser que por la zona de Jabalera hay una cueva que la llaman la cueva del cocodrilo. Puede haber historias de diosas antiguas, de dragones. Siempre con las grutas como protagonistas, sí. Puede que en este pueblo haya historias que hayan ido pasándose, como en el juego del teléfono estropeado, cambiándose cada vez un poquito, pero pasándose de padres a hijos, quién sabe si desde época celtíbera. Bueno, me decía Pablo Carmen, dice, bueno, algunos la voz popular, ¿no? Una zona con muy poca densidad de población, tan cerca y tan lejos, ¿no? Y dice, el muertere o el muerte. Claro, y cada uno tendrá su nombre. Qué forma tan terrible de definir un entorno, ¿no? Y los sepulcros, que por cierto, esos sepulcros abiertos, de los celtíberos sabemos tan poco, de los íberos sabemos tan absolutamente poco, nos quedan las miradas hieráticas de sus figuras, nos quedan sus rituales, lo poco que sabemos de ellos, en un idioma por descifrar todavía, de alguna forma, y sobre todo yo me acuerdo en otros lugares como Arroyo de la Luz, por ejemplo, en Cáceres, donde estuve en varias ocasiones, indagando, me acuerdo, con Julio Barroso, en las tumbas horadadas, donde además se recogían diferentes anomalías que se cuentan muchas veces, de las brújulas, pero las tumbas ahí, con un desconocimiento casi total, abiertas en lechos de roca, decenas y decenas de tumbas perfectamente horadadas, y la datación, cuando visitabas un investigador, un arqueólogo, incluso variaba, no sabían, y siempre cerca de ellos
los petróglifos, siempre cerca de ellos como colindando o haciendo una frontera, y muchas veces historias de luces, aparecidos en relación a estos lugares. Queríamos, nuestra propuesta, enseñar un sitio nuevo, distinto, poco conocido, que se está investigando. Y tú recordarás, Carmen, además, con Emilio Villellas, que tuvimos la suerte, creo que en aquella ocasión fue Juan G. Vallejo, su copiloto de viaje, atravesando ríos que descubrieron o nos hablaban de bueno, lo que eran restos de construcciones. Algunos dicen que la mítica, la antigua, la genuina Recópolis y tantas otras. Impresionante que esto ocurre a un tiro de piedra de las principales autovías de nuestro país. Bueno, y recordarás también que en Ochate también hay tumbas horadadas en la roca. Sí. Y además que eran bastante pequeñas, ¿te acuerdas? ¿Te metiste tú? Sí, me metí en una de ellas para comprobar la altura que podían tener, y si eran de personas adultas, de hombres, pues para ser hombres eran muy pequeñas, ¿no? Porque a mí me quedaba un poco pequeña esa tumba de piedra. Es normal que en cuanto salimos de las grandes ciudades nos encontremos con misterios como estos de Cuenca, ¿verdad? Si vamos por el campo muchas veces vemos construcciones que ya nos identifica casi que fueron en otro tiempo, pero que si nos ponemos a investigar pues podemos sacar que fueron fortificaciones de otro tiempo, o los poblados celtas que se han encontrado por gran parte de Galicia, y que excavando pues ha llegado a encontrar grandes poblados como los que hay cerca de Puente Areas, por ejemplo. Estaba pensando, por ejemplo, en Google Earth, en la maniobra con la que muchos han encontrado hallazgos arqueológicos. Sí, hasta la Atlántida, ¿no? Bueno, sí, pero que al sí, final... que no hay controversia con eso. Pero a veces sí que los hallazgos son reales, y ha habido castros celtas, precisamente, que han surgido por la visión de zonas que están muy cerca, pero siguen estando como isletas, aisladas del resto de la vida cotidiana. Y muchas veces hay que decirlo, y mira que hay arqueólogos buenos en nuestro país y gente que trabaja, pero ciertas zonas quedan como desmano, y quizá podamos planear por ahí. Come, ¿no? Claro. Y si no y es las oculta. Con fotos satélite, muchas veces es que no se puede ni ver, está a la vista de todo el mundo y no te la encuentras hasta que no se hacen fotografías desde arriba. A mí os digo una cosa, que me parece una maravilla que tan cerca tengamos tanto misterio auténtico, ¿no? Y que hay provincias, mira, se decía el libro El crimen de Cuenca, ¿no? Que fue un estigma para la provincia entera. Es increíble, porque además que luego no fue crimen, sería el error judicial de Cuenca, ¿no? Con el famoso Cepa, Soy el Cepa, y las dos personas que fueron torturadas y que fueron maltratadas creyendo que habían hecho desaparecer a un pastor y lo habían descuartizado, y luego el pastor apareció, que era un hombre con poco aire, digámoslo así, y que volvió después de repente porque le dio otro viento y se montó un follón tremendo. Yo recuerdo que Salvador Maldonado, que es una mujer que escribió ese libro impresionante, El crimen de Cuenca, digamos el guión de la película, empezaba con otra inscripción parecida a la que he leído yo de la guía secreta de Cuenca, diciendo: en España hay 3 categorías de provincia. Esto era en el año 79. Y dice: Cuenca pertenece a la 3ª categoría. Ya el libro ha empezado de una forma tan potente diciendo: provincias olvidadas, ¿no? Olvidadas para todo. Así que hay que decir que a pesar del crimen de Cuenca, que no fue, pues hay cosas por las que la provincia de Cuenca y esa frontera, ¿no? Con Guadalajara merecen muchísima mejor fama. Por ejemplo, aunque sea lúgubre y tremendo también, ¿no? Pues estos lugares arqueológicos que todavía serán de los pocos vírgenes de Europa. Hay que seguir investigando. Vamos a seguir investigando. Tenemos muchísimas cosas. Ahora, dentro de unos minutos. Santi, ¿tú de qué nos vas a hablar? Pues voy a hablar de una cosa que parece contradictoria. De médicos asesinos. De personas que han jurado defender la vida y, sin embargo, se han dedicado a quitarla. Madre mía, te veo con más penumbra que nunca, fíjate, Santi, hoy, ¿eh? No sé por qué. Yo, ¿sí? La verdad es que estoy aquí un poco ensombrecido. Pero déjame una cosa antes de que acabemos con Jabalera. Vamos. Solo una cosa, que es que la he visto y esto es muy grande. Dice la clopilla: el Cristo de Jabalera suda de coraje, le pinchan en la barriga y echa chorros de potaje. Sí, señor. Un pueblo que es capaz de hacer una coplilla así es muy grande. Sí, señor. Era una coplilla famosa, en Jabalera, ni más ni menos. Cristos misteriosos. ¿Qué vamos a decir más, no? En fin, que España, por fortuna, está llena de sorpresas. Todavía, en pleno siglo XXI, con urbanizaciones, autopistas, MS30, 40, 50 y todo eso, internet y 1000 cosas, todavía hay sitios donde la vegetación hace que la investigación sea difícil. Esta noche teníamos que estar ahí, en el Muerte o en el Muertere. Luego hablamos de una mujer con misterio, que sé que os encanta esa sección, que viene de vez en cuando, una mujer llamada Hipatia
de Alejandría, ¿verdad? Ujú. Además, seguramente que nuestros oyentes ya han visto todos el nuevo tráiler de la película de Amenábar y no saben muy bien de qué va. Bueno, pues Amenábar, que no da puntada sin hilo, conoció esta historia sobre Hipatia y la verdad que es como para hacer una película tanto de su vida como de su muerte. Mira qué música más bonita nos pone el maestro Hernández, qué bonita es esta música de Mike Oldfield, que es para pensar en esa primera científica quizá de su tiempo, que se enfrentó a todos los hombres y que acabó, bueno, eso lo contamos luego. Una de las historias, aparte de la terrible que nos va a contar Santi, es esta, esa astrónoma, esa científica, de un lugar lleno de sabiduría, Hipatia de Alejandría. Regresamos en un instante.